pasado mañana, se viene el segundo lanzamiento del satélite argentino, el ARSAT-2 estará en órbita. Tal vez la próxima vez podamos lanzarlos en uno propio. Bueno. A ver, quien no paró esta mañana, el jefe de gabinete, trabajando desde bien temprano, cuando ingresaba a Casa de Gobierno, el contacto habitual. Vamos a escucharlo a Aníbal Fernández. Casi 7 horas de un nuevo paro, el segundo en lo que va del año. Acabo de hablar con el secretario de Seguridad. Hay dos cortes, uno en Panamericana 197 y otro en Panamericana y Camino del Buen Aire. Es lo que conocemos, nada que nos sorprenda. El paro es un paro político con objetivos claros, que es el de generar este tipo de confusiones en un momento determinado y que no aporta absolutamente nada. Si la discusión es por las paritarias, mañana van a tener que sentarse a la mesa a volver a discutir el tema hasta que las velas no ardan, con lo cual el objetivo que persiguen es otra cosa que el generar esta situación tan particular, en la cual impide al que quiere ir a trabajar, que es la inmensa mayoría de la población, ir a trabajar solo porque se les ocurre a ellos, no tiene ningún tipo de valor. Mañana hay que volver a sentarse a la mesa. Aparte del corte que le hacía referencia a Bernie, hay uno en el Puente de Porredón y algunos más pequeños. Sí, les cuento. Igual, la pregunta es cómo toman desde el gobierno que algunos movimientos sociales, principalmente de la izquierda, acompañen lo que es un paro de los grandes sindicatos. Porque a veces este tipo de confusiones son las que están motivadas por aquellos que los que buscan es la confusión. No buscan otro tipo de soluciones, ¿no? No preocuparse o volverse loco por este tipo de situaciones no nos saca de quicio a nosotros, no hace una situación a la que uno tenga que ir a abocarse a la represión, que no lo va a hacer porque no es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro deseo. Nunca creímos que estos problemas se solucionan ni con sangre, ni con heridos, ni con muertos, se soluciona inteligentemente y con política. Si la situación es esta y las posibilidades de ir a trabajar son nulas, preocuparse inclusive porque generen un corte de esta característica, la vocación está planteada, que es perjudicar a los otros, no es beneficio para ellos en sí mismos porque no llevan absolutamente nada. Fernández, justamente Moyano anoche dijo que la CGT oficialista prefiere aplaudir en la Casa Rosada en vez de defender al trabajador. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo quisiera saber cómo se está defendiendo al trabajador haciendo un paro de esta característica en donde le impiden a la inmensa mayoría de los trabajadores ir a trabajar, que es lo que seguramente quieren hacer, que no están identificados ni por casualidad con su visión, porque, vuelvo a insistir, tenemos hasta esta altura del partido los gremios más importantes, UOM, comercio, encargado de edificio, estatales, UOCRA, cereales, bancos. Tenemos todos estos gremios ya resueltos, son 2,5 millones de trabajadores y resulta ser que la solución la tienen ellos con la parte del gremio que les importa, que son tan importantes como los que más. Pero son ellos los que tienen entonces la llave para resolver el problema de fondo, no es la verdad esa, la verdad es que están generando esta zozobra para que la población teóricamente se lleve un mensaje equivocado que a esta altura no se lo lleva más. Sabe quiénes son los que están al frente de esta situación, lo que provocan, que no es otra cosa que frenar circunstancialmente la actividad del país, por lo menos de buena parte de la zona urbana o la zona esta de área metropolitana, y es eso nada más, no se lleva nada. Mañana tienen que volver a discutir el tema. Usted dice que es un paro político, dice o está queriendo decir que están buscando perjudicar al gobierno de cara a las elecciones. Sí, pero la sociedad no compra lo que les venden, la sociedad conoce perfectamente lo que está sucediendo y cuál es la vocación que tiene este gobierno de encontrarle una salida a una paritaria inteligente, abierta y libre, pero para eso hay que sentarse a la mesa y discutirlo. Hay matices de cada uno de los gremios que tienen que ser contemplados y analizados y eso está sucediendo. Con ir viendo lo que va sucediendo en cada una de las convenciones colectivas de trabajo se van a dar cuenta que no hay ninguna cosa que lo frene y que ni que lo impida. Y bueno, si no tienen vocación de sentarse y para eso hay que poner condiciones que casi son una extorsión, la situación es mala, no es buena. Ministro, uno de los puntos principales de esta protesta es el impuesto a la ganancia. ¿El gobierno qué va a hacer? No es el impuesto a la ganancia porque la parte que puede impactar, la hemos dicho muchas veces, de la totalidad de la masa de trabajadores, tan solo es el 7, el 8% los únicos que pagan. Este impuesto de la cuarta categoría de ganancias, que a mi juicio debiera llamarse, porque esto es casi un problema ideológico que yo sostengo con vehemencia que tiene que sostenerse este impuesto, es el impuesto a los salarios altos. Y en un país solidario, donde tiene justicia, donde tiene sistemas de jubilaciones solidarios, donde tiene un sistema
de salud solidario, una justa distribución del ingreso hace que aquellos que percibamos salarios altos paguemos una parte de ese salario para que los que tienen salarios más chicos tengan que recibir otro beneficio o alguna forma de transferencia de ingresos. No es una situación que no se conozca ni se comprenda, y la mayoría de los que están llamando al paro no tienen impacto, y si los rozan en centavos, no los rozan en cosas muy importantes, salvo los que tengan salarios muy grandes, y los que tienen salarios muy grandes es un tema para discutir y para comprenderlo entre todos, porque realmente es esa la justa distribución que estamos discutiendo y tratando de analizar. Usted dijo que esto se soluciona con diálogo. ¿El gobierno va a levantar el teléfono, los va a llamar o espera que los gremios... El gobierno nunca cortó el teléfono, no va a levantarlo porque está levantado desde siempre, nunca lo cortó, esperando que del otro lado contesten a ver si le encuentran la solución, pero primero ponen por delante la medida de fuerza y después la conclusión, y bueno, va a ver cómo termina este tema. Está abierto el diálogo, hay una nueva convocatoria, sin embargo lo que están analizando los gremios del transporte es un nuevo paro para el mes de julio. El objetivo que están persiguiendo sigue siendo el político, no tiene ninguna conclusión en términos de beneficios para sus trabajadores. ¿Usted cree que estas situaciones se van a ir endureciendo de aquí a las elecciones generales? No, en algún momento, cuando se tire demasiado de la cuerda, van a tener conflicto en los propios gremios, porque el hombre y la mujer común de a pie que quiere ir a trabajar no se banca que les digan o que le den instrucciones de lo que tienen que hacer los dirigentes gremiales que tienen su vida resuelta, no le están resolviendo la vida de los trabajadores. Gracias. Ministro, la última. ¿Sigue abierto el libro de pases desde el Frente Renovador, el macrismo hacia el Frente para la Victoria? Por ejemplo, el Momo Venegas que estaba con De la Sota. Pero tengo entendido que ha hecho un acuerdo con Macri y seguramente tendrán esa visión que tienen. Vuelvo a insistir, el Frente Renovador tiene agua por los cuatro costados por razones obvias. Al frente estaba un hombre sin formación cultural y sin formación política, que no mal podría ser el gestor, el mentor de un proyecto político. Vuelvo a insistir con la frase de Benjamin Franklin: se le puede mentir a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo. A muchos mucho tiempo no se le puede mentir. Un cartón pintado que se cayó y se ve que abajo no hay nada. ¿Y por qué se va a quedar? El último que apague la luz. Entonces lo que está sucediendo es eso, lisa y llanamente es irse al solo efecto de no quedarse solo en un lugar sin saber qué hacer, y la realidad es esa. El acuerdo que yo les he comentado y que les he insistido existió y se degrada segundo a segundo porque no tiene razón de ser. La realidad es que el propio de Narváez le dice a Bonelli el día sábado que Durán Barba les dijo en la cara, en la casa de Narváez, que se bajaran. La verdad que ya mayor humillación no puede haber a este tema, ni siquiera fue dicho por quien conduce la derecha argentina. La verdad que mucho más no se puede esperar al respecto en eso, ¿no? Me parece a mí que eso. Volviendo al tema de los paros y los piquetes, estos piquetes de grupos de izquierda más ligados al trotskismo que nuevamente coinciden con Barrio Nuevo y Moyano, impiden en muchos casos la total circulación. Es muy parecido a lo que piensan unos y otros, debe ser por eso que coinciden. Pero cuando se impide la total circulación... es un chiste eso. Sí, yo lo entiendo. Pensé que me iba a decir... No me deje solo con el chiste, que queda... Devuélvamelo, hágame la devolución. Está bien, pero lo que le preguntaba era si cuando se corta totalmente la circulación, como en algunos casos... Son funcionales, como tantas veces. Como diría Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible los troscos. Bien, de ese me río también. Pero digo, cuando se corta la total circulación, ¿hay alguna opción o la opción es esperar a que se levante el corte o ¿Qué va a hacer? Ir a agraviarlo. Nunca lo hicimos, en 12 años, nunca lo hicimos. Siempre insistimos que íbamos a apostar al diálogo, que no entendíamos que haya que frenar las posibilidades de la protesta, aunque la protesta no tuviera ningún sentido. ¿Cuál es la razón de ser de todo lo que se está discutiendo? Teóricamente impuesto a las ganancias, hablábamos recién, sí, prácticamente a la mayoría de... Aiuta prácticamente no lo roza una puntita en un rinconcito, apenita, centavos nada más. Y el objetivo es ese, no tiene asidero. Un país que ha cambiado radicalmente desde el primer momento, situaciones que eran oprobiosas, como era el hambre, como era la pobreza. La presidenta Yelén Fago, cuando recibía un premio que premian a la Argentina, por supuesto encabezó su presidenta,
en el cual nos reconocen ser uno de los líderes del mundo que cumple con el objetivo de bajar el hambre. Y la presidenta les habló específicamente de encontrarse en una situación de pobreza de un 5%. Me llama la atención que nadie lo pregunte eso. Sí, ministro, ¿de dónde surgen esas cifras? ¿Son cifras nacionales? ¿Son cifras? Voy a contar un datito más importante porque hay que hacer un poquito más profundo. Ese método de cálculo de la pobreza por la línea de los ingresos se abandonó hace un bastante tiempo. Ese método no existe más. ¿Por qué razón? Porque fue un método que nace en los 90 a la luz de varios organismos internacionales. La CEPAL incentivó mucho este tema, que se utilizaba precisamente para curar los efectos colaterales que generaba el consenso de Washington, lo que todo el mundo llama neoliberalismo, y a mí me encanta llamarle por su verdadero nombre, que son conservadores. La política de los conservadores en ese momento lo que producía eran dolores terribles cada vez que se retiraba de la inversión pública, de la salud o de la educación, y por eso encontraron este sistema que no impactaba, no le generaba números de subida o de bajada de la pobreza cuando se retiraba el Estado de sus actividades promotoras fundamentales. Hoy el mundo piensa de la misma manera, nadie piensa en ese tipo de raya o de línea generada solamente por los ingresos. Hoy se piensa en cálculos multidimensionales, que piensan en la generación de riqueza, pero también piensan si tienen agua, si tienen cloacas, si tienen salud, si tienen educación. Piensan en el hombre y en la mujer común de a pie como un hombre y una mujer común que merecen ser respetados y no como un número. Este viejo concepto que expresara don Arturo Jauretche en Los Profetas del Odio. La realidad es esa, en que la discusión está llevándose por ese lado, pero si los cálculos que ya se retiran de un método de esta característica se quieren dejar de lado, preste atención entonces cómo resulta el NBI, que siempre se utilizó las medidas de las necesidades básicas y satisfechas para demostrar la pobreza en términos de su condición de estructural. En el caso que habrá de individuos, arranca en enero en el 2001 con 17,7% y termina en el 2012 con el 10%. Y cuando habla de hogares, arranca en el 2001 con 14,3% y termina en el 2010 con 9,1%. La caída vista desde otro punto de vista como necesidad básica y satisfecha es mucho más importante que cualquiera de las otras. Pero les voy a dar un dato para aquellos que les place enormemente ser detractores del INDEC. El INDEC mide más alto la pobreza que la que lo miden organismos internacionales, por ejemplo, como el Banco Mundial. Entonces digo en esto, el número que indica la presidenta es un número comprobado, demostrado, y que ninguno en FAO se animaría a decir a la presidenta que el dato que está dando no es correcto, porque todo el mundo sabe que se mide y sabe que la respuesta es esa, y que no hay política en la Argentina para el que realmente está sufriendo que no se cumpla todos los días. Entonces no hay en la Argentina esa situación. El hambre está erradicado porque hay políticas constantes y perpetuas de solución a ese tipo de situaciones con aquellos que tienen problemas de marginalidad, de vulnerabilidad o de necesidades reales y contundentes que son muy fáciles de resolver sin utilizar politiquería de por medio, ¿no? Entonces el INDEC mide la pobreza. La mide, pero no la puede medir hoy como la medía en aquellos momentos, primero porque el método se retiró y segundo porque al haber cambiado otra forma de medir también, que era el del índice al precio de precios al consumidor, que lo suelo contar yo, que era área metropolitana de 24 distritos, ahora incluye todo el NOA, todo el NEA, Cuyo, La Pampa, la Patagonia y esta área metropolitana más 42 distritos, prácticamente cubre el 83% del país, y a la par de ese nuevo índice, se llama Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, es que se tiene que redefinir ese índice multidimensional que comprenda todo lo que le acabo de mencionar, no solamente el ingreso, como lo hizo hasta este momento, en donde fijaba una raya, los que están para abajo son pobres, los que están para arriba no son pobres, sino que es como interprete la realidad de lo que le está pasando al hombre y a la mujer común, respetados como hombres y como mujeres, y sus hijos, donde vuelvan a ver cuál es el ingreso, pero si tiene salud, si tiene educación, si tiene agua, si tiene cloacas, si tiene los elementos esenciales para una vida lógica, respetable y seria como merece cualquier habitante de nuestro país. La sociedad rural, a través de un comunicado, dijo que el sector triguero atraviesa la peor crisis de los últimos 30 años y Eduardo Bussi en sintonía sostuvo que están las condiciones dadas para salir a la sociedad rural y Bussi es lo mismo, más o menos, así que no...
La realidad es que usted va a encontrar en algunos lugares algún tipo de respuesta de esa característica, en otros no. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, zona de Lincoln y todo ese tipo de lugar, va a encontrar un trigo que no es un trigo de buena calidad. Es una zona que ha llovido mucho. Estuve en Lincoln hace poquitos días, ha llovido 500 milímetros en lo que va del año, cuando históricamente su media fue de 800 milímetros, con lo cual seguramente no ha colaborado en esta cosa. Es toda una tarea que se tiene que dar de trabajo común y de decisión común, pero que no va a ser mucho menor la cosecha que la que esperada, con lo cual no es un tema que sea determinante como lo está diciendo la rural. Muy bien. ¿Usted adhiere a estos dichos que indican que en jornadas como hoy se buscan generar nuevos incidentes para ennegrecer el panorama de cara a las elecciones? ¿Cree que puede haber incidentes? No sé si ennegrecer, porque en general esta zozobra de la preocupación de que quiere ir a trabajar y no puede, que a lo mejor lo intenta, el que tiene que ir a estudiar, que por ahí tenía exámenes programados, o tenía tarea prevista y no la puede hacer, o que tiene un familiar enfermo. Es decir, ¿qué ganan con esto? ¿Cuál es la visión? ¿Por qué son tan obtusos y cierran los ojos, se ponen anteojeras y con esas anteojeras andan por la vida sin darse cuenta de lo que la sociedad está reclamando, que es que los dejen vivir en paz? Y si tienen cosas por reclamar, tienen muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero sobre todo cuando se discute una paritaria libre, sentarse a la mesa y discutir hasta que las velas no ardan, que es como debe ser. Si nadie les dice que no discutan y defiendan los intereses de sus trabajadores o de los trabajadores que representan, pero para eso hacer este tipo de gestos no son saludables, hacen daño y la verdad que es de dudosa calidad lo que se persigue en términos de su condición de dirigentes laborales, ¿no? Desde el Frente para la Victoria hablaban de un nuevo Mariano Ferreira. No, yo no. Por Dios, no utilicemos a Mariano Ferreira como si fuese un comodín para la discusión política. Fue un punto dolorosísimo de la vida de los argentinos por el chico que fue a reclamar por trabajadores, ni siquiera para sí mismo, fue a reclamar por otros trabajadores que estaban tercerizados y encontró la muerte. Entonces, respetemos por lo menos esa situación y en el caso mío, el dolor que significa saber que a Néstor le hizo un impacto fenomenal la muerte de ese chico, pero miremoslo más bien como los ejemplos que no se tienen que volver a repetir. Gracias. Escuchábamos a Aníbal Fernández, el contacto de la mañana, ¿no?, con los periodistas. Y bueno, y ahí también, ayer Alejandro se hablaba mucho, bueno, si hay libertad o derecho de huelga o de paro, claro que sí, pero también está el otro lado, quienes no adhieren y quieren avanzar. Ya olvidémonos del transporte público. Quien tiene su auto, quien quiere avanzar, también encuentra dificultades porque hay muchos cortes hasta ahora. Digamos que los cortes, los mismos, están llevados adelante no por los gremios, sino por los partidos de izquierda que en la mañana de hoy se han sumado justamente a la protesta que llevan algunos gremios y aprovechan la situación para llevar también sus reclamos en diferentes puntos del país. 7:57, pausa, venimos.